Bueno, la mitad ha ido al Ávila, la otra mitad no ha ido al Ávila. Ajá, ¿cuántos se han perdido en el Ávila? Ninguno se ha perdido en el Ávila, no hemos tenido esa experiencia tan bonita. Bueno, yo sí conozco a un familiar nuestro, hermano de Magler y una amiga también en ese tiempo, también de Magler y hermano, y conocido nuestro. Y resulta que ellos tres se fueron para el Ávila en la tarde, de día, y agarraron un sendero que supuestamente llevaba pues a la salida, llevaba a bajar, y se perdieron, y los agarró la noche, y no estoy hablando de las 7 de la noche, 8 de la noche, los agarró la noche, ya bien tarde, allí todos perdidos, no había luna, y eso nos cuenta la experiencia, que fue una experiencia terrorífica, porque estaban muy asustados, no veían nada, no se veían absolutamente entre ellos, no se podían ver, y de hecho 2 de los 3 se fueron por un barranco. Se fueron y se pudieron sostener, no terminaron de caer, y una cayó en crisis y la otra tuvo que auxiliarla, ¿no? Darle los auxilios necesarios para que volviera en sí en ese momento, y reaccionó, y entonces pudieron trepar y subir, y entonces oraron y se pusieron a orar, y vieron unas luciérnagas. Ustedes saben las luciérnagas, ¿no? Pero no fueron una luciérnaga, fue una bandada de luciérnagas, y esas luciérnagas siguieron por el camino, siguieron por la bajada, fue lo que permitió que ellos encontraran la salida. Eso es un testimonio. Ellos llegaron ya, ¿a qué hora? 12 de la noche, alguna cosa así. Ellos estaban y pudieron llegar gracias a eso, a la bajada, pudieron encontrar la salida hacia la avenida, allí eso fue la Boyacá, ¿no? La Boyacá, sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo de eso también, de esos días. Que ese día traumático, si fue el papá vino a buscar a la muchacha toda angustiada, ¿verdad? Todo el mundo estaba orando y angustiado por ello. Entonces, bueno, eso vemos porque una luciérnaga parece mentira, en la oscuridad, completamente oscuro, ¿cómo ilumina? Pero no es porque a lo mejor ella tenga una intensidad, sino por la gran oscuridad, en medio de esa luz, ¿cuánto puede expandirse? Imagínate una bandada. Así está también cuando nosotros se nos va la luz y encendemos una vela, y vaya, la vela da para algo, ¿no? Pero cuando sale el sol ya esa vela no va para nada, ya no es útil, ya está el sol que ilumina absolutamente todo allí presente, así que la vela ya no tiene por qué estar, y la vela pasa a otro lado, se vuelve a guardar, si nos queda la velita y allí la guardamos. Ya terminó su función, porque el resplandor intenso del sol ilumina absolutamente todo. Y de eso vamos a tratar hoy, precisamente. La prédica se llama De crecer para crecer. De crecer para crecer. Y esto pareciera que no tuviera sentido. ¿Cómo es eso? Que si yo dejo de crecer, si disminuyo, aumento a la vez. ¿Cómo será esto? Esto no se ve por allí, pero eso es lo que vamos a ver en la palabra, cómo se aplica. Y lo tenemos en Juan 3:22 al 30. Al 30. Yo les recomiendo que se traigan su lapicito, si quieren, su cuadernito o su blog de notas, porque puedo darle a veces los versículos, mas no puedo esperarlos. Es diferente a la escuela dominical que estamos estudiando. Esto no es un tiempo de estudio, sino de exposición. ¿Okay?
Así que bueno, dice la palabra, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que está contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vemos en el ministerio de Juan que tenía un ministerio, vamos a llamarlo como el día de hoy, un ministerio exitoso. Era un ministerio exitoso. Era un ministerio estable, de mucha fuerza, de mucho empuje, seguimos el ministerio de Juan. Fíjense que dice, en versículo 2, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ya cuando me habla que había muchas aguas, es porque toda esa cantidad de agua le iba a usar, ¿verdad?, para bautizar. Así que había gran demanda, llamándolo de esa manera, para ser bautizado. O sea, gran demanda por el bautismo. Mucha gente recurría a él. Juan era el último de los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y su ministerio era preparatorio, como vamos a ir viendo. Así que había una multitud, y Marcos lo dice de esta manera, en Marcos 1:4, 1:5, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. El bautismo de arrepentimiento, escuchen bien, para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que me habla de gran multitud de la provincia de Judea y de Jerusalén. Todo ese gentío salía hacia allá. Imagínense las colas que había, la multitud tan grande, y ese ministerio tenía que bautizarse a poco de gente que llegaba allí para arrepentido, ¿no? Ese poco de gente. Pero también nos menciona la palabra que a pesar de lo exitoso, porque a veces pensamos que cuando algo es exitoso o me va bien en un lado, me va bien en el ministerio, me va bien, eso va a ser para toda la vida. Y todo llega a su fin, todo culmina, sea lo que sea, llámese una persona, llámese gobierno, llámese imperio, todo termina en algún momento. Todo culmina. Y así también aún las cosas que nosotros podemos realizar para el Señor, un día van a culminar. Puede durar décadas, pero un día va a llegar a su fin. Y vemos acá que dice Juan 3:24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Un misterio frondoso. Ciertamente hubo un momento que venía cantidad de gente, pero ahí me hace la mención de que Juan no había sido encarcelado, dándome a entender que inminentemente el ministerio de Juan iba a sufrir un cambio. Venía un cambio por allí, un tiempo señalado. Así que cuando las cosas se acaban, a veces no es porque ya en las cosas del Señor dejan de ser exitosas en el Señor o cumplir con lo que el Señor manda. En estos días no, ya hace un tiempo atrás, había un predicador muy famoso, me acuerdo el nombre en estos momentos, Bautista, y él tenía su programación, inclusive en la televisión, todo lo demás, y él se retiró del ministerio, porque tenía mucho tiempo, se retiró del ministerio, y para seguir el ministerio radial. Esa misma semana murió.
Porque es que no es él el que yo he dicho ya hasta aquí, sino fue el que el Señor le dijo, no, mira, es hasta aquí, completamente, ya tú terminaste ya lo que tenías que hacer aquí, ya tú cumpliste. Y qué gozo también, mi hermano, no es que cuando llegue ese momento que va a llegar para cada uno en nuestro servicio también, va a llegar para cada uno, aún en diferentes roles que podamos tener, como hijos, como padres, como hermanos, va a llegar a un fin, sino cómo llega a ese fin. ¿Cómo llegamos a ese fin? ¿Cómo llegamos a la culminación de eso? No es que cuando ya vaya menguando, ay, ahora yo me apuro por las cosas que dejé de hacer, me apuro porque veo que no he cumplido con lo que el Señor manda y he dejado de hacer, ahora sí voy para el culto, ahora sí quiero servir, ahora sí quiero hacer esto, porque no, pero ya listo, ya pasó el tiempo. Lo que dejaste de hacer, ya quedó atrás. Porque el tiempo del Señor, mi hermano, eso sí que es un tiempo que es tajante en cuanto a las cosas. Ya se acabó y se acabó. Así que vemos la preocupación también. Nos habla entonces una obra, un ministerio exitoso, una obra a punto también de culminar, la obra de Juan, pero también me habla de una preocupación que había en los discípulos. Había una preocupación tremenda en Juan 3:25. Primero dice que había una discusión, ¿no? Hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, ya nosotros que hemos venido estudiando Hechos, ya sabemos cómo eran estos judíos. Ya sabemos cómo eran perseguidores, ya sabemos cómo eran maliciosos para sembrar, para tratar de asediar, para tratar de que sean, pues, inclusive de sembrar cizaña. Eran maliciosos. Esta discusión por la purificación pudiera ser tanto porque ellos tenían como costumbre, como dice esta discrepancia, puede haber sido porque dice en Mateo 7:3 que ellos se lavaban las manos y el que no se lavaba y yo no sé cuántas veces tenían que lavarse las manos, y si no lo hacían así no comían. Esa es la purificación también para ellos. ¿Ok? Y ellos, pues, vemos en la boda de Canaán que el Señor lo que utiliza, pues, precisamente son esos jarrones que eran para la purificación. Esos jarrones eran de agua, donde cada rato tenían que lavarse las manos. Eso era una costumbre más que una ordenanza del Señor. Era una costumbre de ellos que la hicieron ley. Pero aquí, con el contexto, más apegado está que la discusión venía más como el Señor Jesús estaba en el otro lado bautizando, más que cualquier cosa, lo que ellos estaban diciendo era, bueno, ven acá, mira, pero es que ustedes Juan bautiza así, pero el Señor Jesús que está allá bautiza de otra manera. Y estaban sembrando cizaña, según el contexto, porque enseguida que ellos estaban en esa disputa, en esa discrepancia, entonces se dirigieron a Juan con un celo por falta de entendimiento de las cosas. Después de esa discrepancia, no fue antes. Pero se dirigen a Juan y ellos como que se quedan allí con la duda, con la cuestión, pero ya va, me está hablando de una purificación, y una purificación, Jesús por allá ya me está bautizando según el Espíritu Santo, y aquí me está hablando de arrepentimiento, y agarró, los judíos llegaron, y me sembraron la cizaña y la duda y la cuestión. Entonces vinieron el Juan 3:26 y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Bautiza y todos vienen a él. O sea, pudiéramos decirlo de esta manera, se nos va a acabar la popularidad. Ya no vamos a ser tan populares.
Pensaban en una competencia la cual no estaba. Y entraron en eso, entre Juan y Jesús, algo como que estaba en juego allí y tenían que defenderlo, pero eso era un celo nada bueno. Eso era una contienda más bien, una envidia más bien lo que había allí, y esto es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con esa popularidad, porque a veces también a uno se encuentra gente por allí y ven en las iglesias macro, esas iglesias grandísimas, ¿no? Y entonces, ay, yo quiero pertenecer a esa iglesia, porque tiene una iglesia de renombre, porque es una iglesia donde el pastor también es sumamente, o el apóstol, como le llaman ahora, también es archiconocido, y este tipo de cosas. Y yo quiero, tú sabes, estar allí en eso porque ellos lo conocen. La fama de esa iglesia, usted no ve en las iglesias estas donde predicaba, porque creo que ahorita ya ellos renunciaron a eso, Marcos Witt, pero Danilo Montero, creo que la misma, por ahí va Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, que ya está predicando allí. Son iglesias sumamente inmensas. Mire, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con algunos miembros de estas iglesias grandes, ven que no hay como que una familiaridad, no hay un crecimiento tampoco, y algunas otras cosas más. No es que esté criticando las iglesias grandes también tienen crecimiento, porque el Señor es el que da crecimiento, pero dependiendo de la sana doctrina. Hay iglesias grandes que han crecido, como la iglesia del hermano de Adrian Roger, por ejemplo. Son iglesias grandes, y es porque se ve la vida también de cada uno de los miembros de allí, y hay una expansión grande. Son cosas diferentes. Pero ciertamente, yo me acuerdo de una persona que trabajó conmigo, y ella se reunía en una iglesia de estas grandes que están en Valencia, pero que también tienen sede aquí. Voy a mencionar por ejemplo. Y siempre había hablar conmigo. Yo no caigo en discrepancias, sino si la persona busca entablar una conversación en buena manera y aclarar las dudas, porque tú crees en esto y porque no crees en lo otro, está bien. Pero caer también, yo no caigo en eso con nadie, no me gusta. Así que esta persona se reunía en una iglesia allí, y las cosas que más sabían de su iglesia eran las actividades que tenían. Pero en la iglesia tal hacemos esto, en mi iglesia hacemos lo otro, y después así hacemos esto y hacemos lo otro. Mi hermano querido, las muchas actividades tampoco nos hablan que el centro de la iglesia sea Cristo. Así que bueno, vemos allí un celo por falta de entendimiento. En lugar de regocijarse por el crecimiento de la obra, porque había un crecimiento, sienten cierta rivalidad, confusión entre estos discípulos. Dice 1 Corintios 3:4. 1 Corintios, versículo 3, capítulo 3:4. Y para ver de dónde viene esto, dice la palabra: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros en contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Y esto es peligroso cuando hay esa tirria entre un lado para el otro, porque nosotros, si algo nos igualmente con las que yo soy calvinista, que si tú eres esto, que si no eres lo otro, no, somos de Cristo. Somos de Cristo, que es lo importante allí.
ante esta confusión, ante estos celos mal orientados por falta de entendimiento y todo eso que se estaba ahí gestando, y ese malestar y esa cizaña puesta, Juan da una respuesta. Como profeta del Señor, como siervo del Señor, como liderazgo que tenía, como un hombre usado por el Señor, da la respuesta adecuada. Y dice en el 3:27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Así que le dice: mira, lo que yo recibí, fue dado del cielo. Mi dependencia con el Señor, mi dependencia viene de allá arriba. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Los dones que tú tienes, ¿sabes quién te dio? Dios. Los dones, los talentos, son bendiciones para nuestra vida y vienen del cielo. Vienen del cielo. Así que lo que nosotros ya hemos recibido, y si esos dones son ejercitados, y si esos dones son pulidos, y si esos talentos son pulidos, y todas esas bendiciones que el Señor nos da con esas características, y son pulidos, ni se te ocurra darte la gloria a ti. Dale la gloria al Señor, siempre delante de los demás, siempre. Porque te quitan eso y nada puedes hacer sin eso, sin esos dones. Nada puedes hacer para bendición a otro. Eres bendición a otro cuando lo ejercitas, cuando lo pones en práctica, cuando le sacas, lo pules y lo pules y lo pules en la obra, hasta que brille de tanto usarlo. Cuando termina esa discusión, llamémoslo teológica, hablando de su devoción a Cristo, yo no soy el Cristo. También José, en una oportunidad, mi hermano, en Génesis, gracias, muy bueno, gracias, porque a mí se me pasa la porción de la semana pasada, del pecado de Betsabé, gracias, mi hermano querido. Gracias por el pecado de Betsabé, que el Señor lo había puesto un castigo, le dio a elegir, y no fue cuando Betsabé, fue con el censo. Entonces vemos en Génesis por el versículo 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay que lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. No, Faraón, discúlpame, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? No, Faraón, no está en mí. Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. Imagínense que el Faraón, a un hombre que estuvo en la cárcel, a un hombre que fue juzgado por violación, a un hombre que era su oportunidad de salir de la cárcel, el Faraón le dice que: mira, interprétame el sueño. Yo te lo interpreto, pero me deja salir de la cárcel. Porque había mandado al copero cuando salió que por favor hablara por él y se lo olvidó. Pero él no, él aún en esa situación, él lo que dijo fue: no está en mí. Yo por mí mismo no puedo ayudarte. Yo por mí mismo no te puedo dar palabra, no te puedo decir que es la misión. Pero el Dios de los cielos, al cual sirvo, sí. Dependencia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, Santiago 1:17. Así que la gloria debe ser en todo para el Señor. Y cuando digo en todo, también en tu trabajo. Que tú ves entonces tus evaluaciones y estás por encima de los demás y no le des la gloria al Señor. Eso no está bien, porque ese trabajo o los estudios te lo dio Dios. Y tu deber es glorificar al Señor, al cual sirve, el que vos conoces, delante de los demás, delante de aquellos que no lo conocen. Mire, en Hechos 12:21, a pesar que este Herodes no era un hombre, era judío, pero era alguien de espaldas a Dios. Sin embargo, dice que un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, Hechos 12:21, ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó un discurso.
Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Entonces nosotros debemos dar la gloria al Señor, no vanagloriando nosotros mismos, no alimentando por nosotros, sino dar la gloria al Señor. En Juan 19, 10, 19, 11 dice, Jesús ante Pilato. Entonces le dijo Pilato estaba interrogándolo y le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, que aún la autoridad, que aún el puesto que tenía Pilato es dado por el Señor. Tu trabajo, tus recursos son dados para el Señor, fueron dados por Él. Tus estudios el Señor lo ha permitido. Da la gloria cuando salgas bien. Es un momento de glorificar al Señor. Dice en 1 Corintios 4:6. Vamos al 4:6 y vamos al 15:10 después. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Uno contra otros. Y el decir, y esto debemos nosotros, este versículo, aprendernos cada uno de nosotros en memoria, como decía Pablo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, que soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que por la gracia de Dios soy un buen empleado. Por la gracia de Dios soy un buen estudiante. Por la gracia de Dios soy un buen papá. Por la gracia de Dios una buena mamá, un buen hermano, un buen hijo. Por la gracia de Dios. No es por mí, sino por lo que Él ha hecho en mí, que me hace mejor persona, mejor trabajador, mejor empleado, porque ahora pienso en glorificarlo a Él. Y cuando yo pienso en glorificarlo a Él, cambia mi conducta. Si yo en mi trabajo estoy, ay Señor, quiero dar un buen testimonio aquí, quiero glorificarte aquí, quiero hacerlo bien como para ti, y me esfuerzo en eso porque no viene solo, y me esfuerzo en eso, el Señor te ayuda, mis hermanos. El Señor bendice ese deseo, y el Señor abre el camino para que eso se haga una realidad. Anótalo, que eso es así. Así que bueno, está claro con lo que nosotros somos, pero está claro con lo que no somos. Somos siervos del Señor. Pero aquí Juan, que también que conoce, yo no soy el Cristo. Cuidado que a veces nuestra conducta nos puede llevar también a pensar como si fuéramos Cristo. Cuando no hay dependencia en Él, cuando actuamos a nuestras anchas, cuando no entendemos que necesitamos su orientación, su dirección, su bendición, cuando dejamos que ese orgullo se nos suba, podemos llegar también a estar por encima nuestra evaluación nosotros mismos. Vosotros mismos me sois testigos que dije que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Soy enviado delante de Él como un colaborador. Eso es lo que era Juan el Bautista en la obra. Sí, un gran profeta, el mayor profeta que hubo, pero era un colaborador en la obra, como lo eres tú y como lo soy yo. Y como lo eres que está escuchando por allí, si te reúnes en una iglesia, que va a escuchar la prédica. Dice la palabra en 1 Corintios 3:9.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios en la obra, trabajamos junto con Él, y esa es la idea, que trabajemos junto con el Señor dirigiendo y nosotros haciendo lo que nos manda, instrumento en sus manos. Fue enviado para la obra de redención. Fíjense que en Marcos 1:1, 1:3 nos habla de cuál era ese destino que tenía Juan como en su labor como siervo. Dice Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, refiriéndose a Juan, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas, preparad el camino del Señor. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento, que la gente entienda que es pecadora y que tenía que arrepentirse. Antes de que el Señor viniera a hablarle del reino de los cielos, hablarle de la salvación, tenían que entender que eran pecadores, porque estaban hablando de un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no entendía que eran pecadores. ¿Por qué? Porque eran soberbios. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero igual todavía ahorita pasa. Gente que no entiende que necesita arrepentirse de sus pecados. Gente que no entiende que tiene que confesar, que necesita el perdón de Dios para poder tener entrada en el reino de los cielos. Si no hay arrepentimiento, si el Señor no ha enderezado ese camino en tu vida, si el Señor no es el que está obrando allí en tu vida, pues es porque no ha habido arrepentimiento. Y si no ha habido arrepentimiento, no hay entrada en el reino de los cielos. Una cosa lleva a la otra, para eso vino Cristo. Y amigos y amigas que estás escuchando, tienes que entender que Cristo te da la oportunidad de tener una nueva vida en Él, que Él puede cambiar tu vida, enderezar tu vida, dar un nuevo propósito a tu vida, pero tienes que permitírselo, que Él perdone tus pecados una vez que te arrepientas. Así que, como Juan preparó el camino del Señor, también nosotros tenemos que hacerlo a través de la prédica de su palabra. Gracias por los hermanos que sábado a sábado se reúnen acá, ese grupito de evangelismo que está todo el tiempo viniendo. Mis hermanos, le invitamos a que pueda venir el sábado también a predicar la palabra del Señor. Venga acá, venga y también pueda estar con mis hermanos que están allí, mira allí, predicando la palabra del Señor. Así que también nosotros estamos llamados a eso. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta tener esa actitud de Juan? ¿Cuánto cuesta entender todo esto, pues, que había entendido Juan? Primero, el entendimiento de su palabra, estar aferrado a Él, entender cuál era su propósito, entender lo que Él era y lo que no era. Y después vamos a seguir viendo que otra cosa. En Juan 3:29, entre las respuestas de Juan, Él sigue diciendo a los discípulos: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El amigo del esposo es un término que sugiere un rol de acompañante y no de competidor. Es un rol de acompañante, un rol íntimo, porque de amigo, el cual describe Juan su posición ante Jesús. Amigo del esposo. Él no era el esposo. Aquí cuando me habla de la novia, ¿quién es la novia? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos los que hemos recibido al Señor, somos parte de esa novia. Somos esa novia.
El novio en Cristo. Pero qué importante que Juan ante esto, en vez de sentir celo, lo que sentía era gozo. Gozo a ver que ya prácticamente ya lo que también su ministerio se había cumplido porque estaba allí el esposo. Ver que el esposo ya la escritura se había pues cristalizado en esa venida del Señor. Así que se regocija en entender la obra de Cristo, que es lo que realmente importa. ¿Qué satisfacción tenemos nosotros en lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Hemos cumplido? ¿Qué satisfacción tenemos? Mi hermano, mi hermana, si no estás trabajando para el Señor, ojalá puedas trabajar el día de mañana para el Señor para que puedas tener una respuesta. Que recordemos que el cristianismo es un día a día, es lo que me lleva a servir, me lleva a darme todo por el Señor y por la obra. El cristianismo es práctico. ¿Cuál es la satisfacción que nosotros podemos tener en estos momentos? ¿Cómo nos evaluamos? ¿Nos sentimos gozosos? ¿Estamos exaltando a Cristo delante de los demás? Ahora, ¿por qué nosotros deseamos crecer como iglesia y para qué? Todas esas preguntas debemos también nosotros tenerlas. Sigue diciendo la palabra, Juan 3:30. Es necesario que crezca, ¿pero qué? Para que yo mengue. Es necesario, es una necesidad, y él estaba clarito con eso. Es necesario que mengue. ¿Cuánto cada día menguamos nosotros? A la medida que nosotros, mi yo mengo en mí, Cristo crece, si yo se lo permito, en mi vida. Y si Cristo es el que está creciendo en mi vida, la obra que estoy haciendo para Él, mi servicio, lo que yo pueda estar haciendo desde la ciudad, predicando, el Señor me usa cada vez más. Mi hermano, es necesario que, hablando de mí, que el Jaime muera cada día más. Pero es necesario que tu vida muera cada día más, mengue cada día más. Estamos trabajando en eso. ¿Y cómo lo estamos haciendo? La palabra en griego es la palabra elatomai, y significa disminuir en rango o importancia, hacerse más pequeño cada vez más. Tan pequeño, que un día desaparezcamos después que estamos con el Señor. Así que ese acto de menguar es una disminución constante y trabajar en eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Es fácil eso? ¿Vivir una vida donde sea Cristo el que crece y nosotros menguamos será fácil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil o no? Juan lo dijo, pero le costó la cabeza. A Juan le costó la cabeza. Estaba claro, pero le costó la cabeza. El Señor le dijo, hasta aquí llegaste, ay, muy bien, lo hiciste muy bien, terminó tu obra, qué bueno, ser muy fiel, pero hasta aquí llegaste. Y ¡ruah! ¿Cuánto nos puede costar a nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? ¿Estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar para que sea Cristo el que esté gobernando mi vida? Para menguar, porque para menguar, mira, tengo que yo que agarrarme. Es como que, no sé cómo haría, agarrarme yo mismo y agarrar mi brazo y retorcerme. Para que eso pase, tengo que agarrarme yo mismo y ponerme de rodillas ante el Señor.
Para que pase eso tengo que agarrar mis deseos y para dejarlos atrás y que sean la voluntad del Señor lo que verdaderamente llene mi vida, lo que le dé gozo a mi vida, lo que le dé satisfacción a mi vida y no mi deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero tener, sea dinero, sea cualquier otra cosa, lo que yo desee tener. La prioridad sea el Señor. Y eso, mi hermano, eso sí ha sido duro. A veces aún para venir a la iglesia, ¿cuánto nos cuesta venir a la iglesia? Y si sale cualquier cosa, lo dejamos en la iglesia y haciendo la otra. Adoptar significa adoptar la mente de Cristo. Y ya le voy a dejar los versículos. Filipenses 2:6 al 2:8. Dice la palabra: como el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, porque no escatimó, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que se humilló el Señor a sí mismo. Buscar la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios y no para la propia, Mateo 5:16, entender que somos siervos, no protagonistas. El protagonismo siempre va a ser para nuestro Señor, siempre va a ser para Él y la gloria va a ser para Él. Cuando Cristo crece en nosotros, nuestras ambiciones deben de crecer. Cuando su gloria brilla, nuestra vanidad se desvanece, dijo alguien. Así que bueno, es bueno que vayamos a reflexionar qué áreas de tu vida necesitan menguar el día de hoy, qué áreas de la vida, dónde necesita crecer más Cristo en mí, cuál es esa área. ¿Se lo estoy permitiendo? Porque si se lo permito, anote lo que va a crecer. Va a crecer. Pero hay que permitírselo. Hay que dejarlo. La forma de dejarlo es menguando yo. No hay otra manera. ¿Cuándo estamos dispuestos a sufrir por el Señor y para el Señor? Lo bonito y lo bueno de esto, mis hermanos, que ciertamente vamos a tener dificultades, vamos a tener cosas que aferrarnos aquí. Y por eso es una lucha día a día. Día a día. Se nos van a presentar tentaciones para que la prioridad ya no sea el Señor. Mas la lucha de mi carne misma deseando las cosas que yo anhelo tener. Pero en Cristo somos más que vencedores, y eso lo ha prometido el Señor. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánto lo anhelamos en la fuerza para seguir, para poder conquistar eso? ¿Cuánto anhelamos nosotros eso?